Me parece que cuando decía que aprendieron bastante en la Universidad Estatal de Michigan en poquito tiempo, en realidad quiere decir que nosotros los hicimos trabajar mucho, así lo hacemos con todas nuestras visitas. Y a veces tenemos que incluso pedir disculpas por hacerlos correr tanto. Pero sí, nos encanta el poder tratar de abarcar lo más posible. Y es lo mismo que va a pasar en esta charla de hoy. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. En realidad es un placer estar nuevamente en Chile. No van a creer esto tal vez, pero en 40 años, hace 40 años, fue la primera vez que empecé a trabajar con un equipo de investigadores chilenos en un estudio de IEA. Pero pasó mucho tiempo antes de que tuviera el placer de poder visitarlos. Aún así, Chile siempre ha sido uno de los países que me parecen son más interesantes. Para mi presentación de esta tarde me gustaría hablar un poco acerca de la evaluación de logros educativos, de aquí en adelante IEA, en la que he trabajado desde esos años, pero también me gustaría conversar con ustedes sobre el aprendizaje de los profesores y la educación de los profesores. Me gustaría tomar dos perspectivas distintas sobre este tema. En primer lugar, y a raíz de mi propia experiencia con IEA, me gustaría hablar acerca de las lecciones aprendidas en los 17 países donde este estudio IEA se ha realizado. Este estudio es conocido por su sigla TEDS-M, TEDS-M, TEDS-M. Luego me gustaría centrarme más en mi propia experiencia en la educación como profesor en la Universidad Estatal de Michigan en los últimos 40 años. La investigación en el aprendizaje de los profesores y el mejoramiento continuo ha sido una prioridad importante para nuestra universidad en este periodo de tiempo. Y finalmente, tal como mencionó Patricio, para que mi caso quede claro y sólido, voy a agregar también algunas percepciones comparativas de otros países. El caso que quiero yo mencionar es que el mejoramiento en la educación del profesor significa conocer más y también ser más explícito en cómo los profesores pueden aprender a enseñar de mejor manera, qué es lo que tiene que hacerse para ayudarles a aprender a cómo enseñar y por qué deben hacerlo, y cómo además instalar este aprendizaje institucionalmente en políticas, programas y especialmente la experiencia que los educadores han desarrollado en sus propias mentes. En otras palabras, nuestros objetivos a largo plazo, de no dar nada por sentado en la preparación y en el desarrollo de los profesores. Vas a escuchar la frase de no dar nada por sentado bastante en este discurso. Y en general esto puede sonar bastante obvio y trivial y no hace falta que lo repita. Pero históricamente el aprendizaje a enseñar muchas veces ha pasado sin ser examinado, con muchos supuestos. Y aún así tenemos mucho que hacer a la hora de aclarar este proceso y utilizar los resultados para mejorar nuestros programas. Lo que me gustaría hablar hoy día se basa en esos 37 años de experiencia como miembro de la facultad de la Universidad Estatal de Michigan y además también como investigador. Empecé mis estudios doctorales en educación comparativa en la Universidad de Chicago hace 50 años. Y en la educación, a los profesores, aunque no pretendo ser yo uno de estos educadores, he podido aprender bastante en la MSU de colegas interesantísimos como Judy Lanier, Sharon Feynman Nemser, Joyce Patman, Bob Floden, que ustedes conocen, y muchos otros, incluyendo, por supuesto, mi esposa Sharon Anderson Schwilly. Sabemos nosotros que la investigación que se ha hecho en la Universidad de Michigan, que hay mucho que hacer todavía y que nosotros sabemos que debemos hacer y que no se ha hecho todavía en estas instituciones en distintas partes del mundo.
Como fuente de conocimiento más reciente proviene de TEDS-M, el estudio de 17 países IEA que ya les mencioné. TEDS-M se centra en cómo los estudiantes en educación postsecundaria están preparados o no para poder enseñar matemáticas en escuela primaria y secundaria. Este es un estudio entre varios, que incluyen varias organizaciones y personas en distintos lugares del mundo. Yo era uno de los codirectores de este estudio junto con Teresa Tato de la MSU y muchos otros investigadores. Trabajamos en este estudio por 10 años, recuperamos los datos en más de 500 instituciones de educación, incluyendo 5.000 de sus instructores y 22.000 estudiantes. Este es uno de los volúmenes o reportes publicados sobre este estudio. Hay una versión que muestra en lenguaje bastante simple qué tan precursor fue este estudio. Lo que dijimos es que TEDS, la primera evaluación internacional de resultados en aprendizaje en educación secundaria, en cualquier tema, según la base de las muestras nacionales representativas. En otras palabras, este estudio fue único a la hora de seleccionar las muestras nacionales de educación de profesores en este último año del programa, y además el contenido de matemáticas y pedagogía en matemáticas, que son los resultados de aprendizaje. Tal vez ustedes sepan de que Chile fue uno de los 17 países que participó en el estudio TEDS. Dr. Beatriz Ábalos dirigió el estudio como la coordinadora de investigación nacional de TEDS-M. Esperaba yo que Beatriz estuviera aquí, pero tenía otro que hacer. Pero sí debería decir que agradecidos estamos de que ella aportara con todo su conocimiento, no solamente a Chile, sino que también en todas las otras reuniones que hemos tenido en otros países cuando nos hemos reunido. Quería yo que se pudiera parar y agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho en este estudio y muchos otros estudios, y especialmente por esa pasión, la pasión que muestra en su trabajo. Bueno, entonces estamos hablando de TEDS, pero no solamente hablamos acerca del hecho de que Chile y Estados Unidos no les fue tan bien como nosotros habríamos querido. Creo que eso hubiera sido un poco depresivo, ¿no?, para una ocasión como esta. Así que podemos dejar eso para otro momento. Como dijo el ministro esta mañana, hay mucha información en la bibliografía que explica nuestra situación tanto en Estados Unidos como en Chile. Lo que sí quiero hacer es situarnos en la búsqueda de excelencia en educación docente, hablando un poco acerca de esta situación, y también pensar si es que hay algún punto referencial para poder guiar nuestra búsqueda de educación docente. Estos países son Taiwán o Taipei. En Taipei chino, en los reportes ahí. Los 7 volúmenes tienen muchísima evidencia de que Taiwán tiene un registro extraordinario cuando se trata de la educación docente. No solamente los puntajes más altos de cómo se miden a estos estudiantes sobre el contenido matemático en sí, o la pedagogía matemática, sino también en muchos otros aspectos.
Esta es una fotografía que hace un poco de una sátira. No creo que en Taiwán uno escuchara o viera tal vez ese tipo de caricatura de los profesores diciendo lo que está puesto aquí. Una pequeña revisión de la historia de la educación luego de la Segunda Guerra Mundial en Taiwán, en base a un informe escrito por el equipo de Taiwan TEDx, nos explica por qué decimos lo que decimos. Un poco después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nacionalista tomó la postura de que la calidad de los profesores era importante para la vida política, para el desarrollo económico y para la defensa nacional. Por tanto, le dio a los profesores condiciones ventajosas e incentivos para poder atraer a las personas más talentosas a esta ocupación. Para asegurarse de que la enseñanza en la cultura china tradicional siguiera teniendo su prestigio y su estatus, pero bajo el régimen presente, todo esto se ha reforzado a través de sueldos más generosos y más beneficios para los profesores. Para el tiempo en que se había desarrollado o promulgado una nueva reforma educacional en el año 1994, estos incentivos para los profesores taiwaneses incluían como por ejemplo una educación docente gratuita, además alojamiento gratuito durante su servicio, incluyendo subsidios para libros y ropa, un puesto garantizado después de graduarse, y mientras que se quedaran en la profesión, se quedaran trabajando en esto, una muy buena remuneración y además beneficios de por vida. Estos beneficios incluían, por ejemplo, seguros de salud, discapacidad, seguros de vida, vacaciones de verano y de invierno, algunos otros bonos, pensión de retiro y algunos otros bonos también. Cuando la persona se jubilaba, la pensión que recibía la profesora o profesor en Taiwán era extraordinaria. Antes del año 2007 la pensión era casi tan alta o más alta que el sueldo que los profesores hubieran recibido si hubieran seguido trabajando. Por tanto, aunque la reforma del 2007 limitaba la pensión a no más del 95% de su paga anterior, seguía siendo muy generosa. Iba de 85 a un 95% dependiendo de cuál había sido la experiencia del profesor. Como resultado de esto, como uno pudiera pensarlo, la enseñanza se ha vuelto muy competitiva con otras ocupaciones e incluso recientemente estos incentivos se han tenido que reducir para poder detener un poco lo que se convirtió una cantidad excesiva de profesores altamente calificados. Ojalá tuviéramos todos este problema, ¿no es cierto? Los programas que se le dan a los profesores también lo hacían muy atractivo, porque los profesores tenían bastante tiempo para realizar las tareas rutinarias, además de los periodos. Ellos podían, por ejemplo, utilizar este periodo para trabajar en pruebas, en tareas para la casa, en comunicaciones con los padres, podían prepararse para la siguiente clase, aconsejar estudiantes, y otros simplemente leían, obviamente, el diario o revistas. No faltan. En retorno a estas condiciones tan generosas, los profesores tenían que comportarse más como padres, como suele suceder en otros países. Los profesores no solamente le enseñaban a los niños algunas materias, sino también apoyaban el desarrollo personal de sus alumnos. Les ayudaban a, por ejemplo, vestirse, o les ayudaban a peinarse, u otras habilidades sociales, normas de conducta, etc. Los profesores taiwaneses también se espera de que sean responsables de que también le dan a sus alumnos en los exámenes. Y esto, por supuesto, significa que hay bastante tiempo extra ayudándoles a prepararse para estas pruebas. Como la enseñanza es tan atractiva, el ser profesor también es muy competitivo. Los profesores los que están postulando a hacerlo, han tenido que evaluarse de una manera muy rigurosa. Además, toman un examen de evaluación de calificación para ser profesor. Y aún así, esta no es la última fase.
no es suficiente. Para tener un cargo de profesor, también estos graduados tienen que realizar un tamizaje en el lugar de trabajo, en la sala de clase, que es un proceso de 2 etapas administrado por el distrito, tal vez, o por el gobierno, o por la escuela individual. Esta primera etapa consiste de pruebas escritas para poder evaluar a los postulantes y luego el conocimiento profesional de la educación o del tema que tengan que enseñar. Los graduados que llegan hasta la segunda etapa tienen que seguir, obviamente, en esta parte de la evaluación a través de una entrevista y una clase práctica. En matemáticas, como todas las escuelas secundarias, han tenido que demostrar un alto nivel de logros. Cuando hay un conocimiento inadecuado del contenido no es tanto un problema, ni siquiera para los niños o los profesores de escuelas primarias, como lo que pasa en Estados Unidos. Cuando uno busca en el sistema en Taiwán, se puede dar cuenta de que hay muchos ejemplos de cuánto se da por sentado en la búsqueda de la excelencia de la enseñanza en comparación a otros países. Veamos uno solo de estos ejemplos, y estoy tomando el ejemplo que tiene Taiwán para la práctica, es decir, los periodos de experiencia en el lugar de trabajo que los estudiantes de educación docente tienen que invertir en escuela elemental como parte de su aprendizaje. Como pueden ver de esta diapositiva, hay requerimientos que se aplican a los colegios, donde los colegios pueden recibir profesores, estudiantes, y cómo se reciben. Hay calificaciones necesarias y obligatorias para los supervisores universitarios. No utilizan los estudiantes de doctorado como lo utilizamos en Estados Unidos. También tienen calificaciones obligatorias para los supervisores. Tienen por lo menos 3 años de experiencias. Y hay especificaciones en los métodos que se utilizan en la supervisión. Y el número de futuros profesores que se pueden asignar a cada supervisor es especificado. El ministerio también especifica cuántas horas debe pasar el profesor en el colegio la semana, y también hablan de sus obligaciones. Por supuesto que hay procedimientos para tratar un desempeño no satisfactorio de los estudiantes o los futuros docentes, y finalmente para aquellos alumnos que tienen preguntas o problemas hay líneas de consulta y también recursos en Internet. Cuando se ven todos estos requerimientos, me gustaría que piensen en cómo se comparan con los colegios y escuelas que conocen ustedes. Ciertamente en Estados Unidos nuestros requerimientos son mucho menos rigurosos en general para la experiencia en campo, experiencia práctica. Cuando vimos otro ejemplo en el informe de TEDS-M, podemos preguntarnos si otros países pueden hacer todo lo que ha hecho Taiwán en la búsqueda de excelencia en la educación docente. La mayoría de los países no tienen los suficientes recursos para hacer eso, y lo que es aún más importante, en mi opinión, muy pocos tienen la voluntad política para adoptar políticas tan fuertes que privilegian los profesores y la educación de profesores, como lo ha hecho Taiwán. Sin embargo, a mi parecer, Taiwán brinda un tipo de lista de chequeo de política y prácticas que deberíamos considerar, o que podríamos considerar, por lo menos en una forma adaptada. Si la calidad esperada y obtenida en Taiwán se puede replicar en otros países. Así que aquí está mi conclusión acerca de si otros países lo pueden lograr o no. Otros países claramente no pueden lograr esto todavía, pero podrían aprender de lo que ha hecho Taiwán y utilizar esos resultados como un benchmark o un estudio comparativo. Con esto en mente, me gustaría hablar de lo que hemos hecho en Michigan State University. Y me gustaría hablar de qué es lo que ha hecho la educación docente tan importante en este contexto de 45.000 estudiantes.
me gustaría hablar de qué es distinto y de nuestro programa de formación docente y por qué, como mencionó Patricio, cómo logramos que la educación docente fuera conocido a nivel nacional y rankeado el número 1 en la educación primaria y secundaria desde que se desarrollaron estos tipos de evaluaciones. Yo diría que la formación docente ha colocado MSU en el mapa de Estados Unidos, pero me gustaría confesar algo y admitir que han habido grandes desafíos y atrasos. Algunos de los avances que mencionamos anteriormente se perdieron y otros no se colocaron en práctica completamente. De tal forma, se puede considerar de que si realmente estamos a la par con Taiwán y el programa de formación docente en la universidad quizás no se compara con las condiciones de enseñanza. De hecho, cualquiera que esté interesado en esta historia puede escuchar la disertación de Francesca Forsani de la Universidad de Michigan. La otra Universidad de Michigan. Tal como alguien del público se rió, esto reconoce que nuestras universidades normalmente se consideran como rivales y nos molesta cuando no reconocen la diferencia. El hecho de que esta disertación fue escrita por un estudiante de doctorado de Michigan State, hablando de la educación de Michigan State, hace que sea más extraordinario. Ahora, yo comenzaría la historia en 1976, cuando se estableció el edificio que es el Instituto de Investigación en Educación, y fue ahí cuando se empezó a estudiar la formación docente, nuestro conocimiento de la enseñanza, etcétera. Y desde ese entonces hay un desafío de sobrepasarse a esta fragmentación y perspectivas angostas que eran prevalentes en ese entonces. Tratamos de desarrollar una comprensión compartida de qué tenían que aprender los estudiantes y qué tenían que hacer los docentes para ayudarlos más. Y trabajamos sobre los distintos componentes de cómo se podían integrar mejor e interconectar los componentes de formación docente. Y ahora, antes se dejaba a los alumnos que entendieran por sí solos cómo unir esta enseñanza ni segregada, y de esta forma tenían que sobrevivir a lo que llamamos vivir o morir. De otra forma, teníamos mucho trabajo que hacer y no podíamos tomar nada dado por hecho la preparación de los docentes, y no podíamos presumir que cualquier aprendizaje que experimentaban iba a ser educativo, o que los estudiantes podían vincular y cerrar los temas que los instructores dejaron abiertos. La idea de no tomar nada dado por hecho fue parte de una reforma de ese periodo por Sharon Feynman Nemser. Como quizá ustedes sepan, ha sido uno de los grandes líderes intelectuales de la mejor educación en MSU. Ahora está en Brandeis como presidenta de educación hebrea. Esta diapositiva muestra la idea de no tomar nada dado por hecho. Fue considerado en una época temprana, pero yo creo que esta noción se puede llevar más allá para describir todo nuestro esfuerzo a través de los años. Y siguiendo la idea de no tomar nada por hecho, muestra qué tan difícil ha sido no tomar tantas cosas por hecho o como dadas. Aquí hay un dibujo que expresa algo de qué tan difícil fue. Dice: asúmelo, me mandaste
a un mundo que tú dabas algo por hecho. Ahora, antes de la reforma de MSU, todo era tan limitado que el grupo de los años 70 se unió en un curso único que se requería para toda la formación docente, el curso de desarrollo psicológico. Ahora, sin importar qué tan grande sea el cambio a un curso, los efectos son limitados ante que los alumnos de formación docente hacían en otros cursos y otras partes del programa. Y sin dejar de lado la influencia del lado práctico de lo que sucedía fuera de la universidad. En la misma era, otra serie de reformas limitadas comenzó con programas experimentales de docencia que coexistía con nuestro programa estándar más grande. Estos programas pequeños tenían una experiencia muy distinta comparado al estándar. Se beneficiaban de los efectos positivos de pertenecer a un grupo pequeño y algo exclusivo de alumnos y docentes que trabajaban en conjunto. Por mientras el programa mayor seguía con sus falencias y que no se coordinó muy bien con los otros departamentos. Aún la práctica estudiantil fue organizado por grupos fuera de la entrega del curso. Esto duró 10 semanas y fue muy poco coordinado con el resto del programa. El resultado era una falta de cohesión y también una gran cantidad de contenido repetido u omisión de contenido importante. Así que en los años 90, cuando la universidad se convirtió a un sistema de semestre, todos los cursos se tenían que revisar para calzar con este marco de tiempo más largo. Y esto fue la oportunidad de reemplazar el programa estándar con un nuevo diseño que era más consistente con lo que habíamos aprendido y los años de experiencia que teníamos con los programas experimentales más pequeños. El resultado era un nuevo programa de 5 años que incluía 4 años que conllevaban a la licenciatura y después siguió por un año de práctica con trabajo y supervisión universitaria. Los resultados eran buenos. La práctica de un año fue realmente visto positivamente por los gestores, los docentes y otros profesores de colegios de básica y secundaria. Este es el programa tal cual se conoce hoy en día y pueden encontrar muchas publicaciones basadas en este programa. Y hoy día nuestros practicantes no solamente enseñan en Michigan, Detroit y otras escuelas de Michigan, sino uno de los sistemas de escuelas más grandes, que es el de Chicago, como se ve en esta diapositiva. Ahora voy a entrar a la parte más difícil, la parte menos amable de nuestra experiencia. Fue en esa era que intentamos llegar a la conclusión de que las escuelas de educación podían hacer mucho para mejorar sus programas, pero fueron los distritos de escuelas que contrataron nuestros titulados y no fueron receptivos ante estas mejoras, y todo lo que aprendían los titulados no fue utilizado en las escuelas, y esto no era de acuerdo a lo que quería lograr la reforma. En resumen, era casi inútil que las escuelas de educación se reformaran si es que no se aplicaban en las escuelas de básica y secundarias. Por lo tanto, en ese momento, en los finales de los años 80, principios de los 90, MSU se transformó en un líder en tratar de mover todo el sistema educacional en una nueva dirección. Este trabajo a nivel nacional fue liderado por el grupo Holmes. De hecho, fue nuestro decano, Judith Lanier, con un par de otros decanos aliados que lanzaron esta organización. El grupo Holmes tomó el trabajo de dar una visión íntegra de reforma, además de una agenda de colocar esta visión en práctica
ellos emitieron 3 informes que fueron influenciales en ese momento y que todavía vale la pena leerlos. Debería agregar que nuestro orador, Jack Elmore, estaba en MSU en ese momento y jugó un rol muy importante en estos informes, en armar estos informes. Me gustaría destacar el tercer informe, el que se llamó Las escuelas de educación de mañana. En los ojos de Lanier fue un llamado a un cambio de todo el sistema educativo para tomar mayor responsabilidad en enseñar en las escuelas de primaria y secundaria. Esto lo quería lograr al reestructurar las escuelas de educación para dar a los profesores lo que se llamaba escuelas de desarrollo profesional, PDS, y darle estado universitario y una carga de trabajo de enseñanza en clase ilimitado combinado con una cantidad de horas en investigación. La siguiente a la publicación de ese informe, muchas de las universidades lo siguieron en papel, pero muy pocos trataron de implementar la agenda por completo. MSU sí lo intentó. A nivel estatal en Michigan surge una nueva relación entre la universidad y las escuelas y una transformación de ciertas escuelas en escuelas técnicas profesionales que fue conocido como The Michigan Partnership for New Education o la Sociedad de Nueva Educación de Michigan, con el apoyo financiero del multimillonario y filántropo Alfred Taubman. Una gran cantidad de tiempo y recursos de MSU entró en crear los PDS y que funcionaran. Teníamos docentes, estudiantes, egresados y titulados que pasaban mucho tiempo trabajando en estas escuelas. Al principio los resultados eran impresionantes, pero después de unos años empezaron a detenerse. Taubman quería más escuelas, pero la escuela existente querían y tenían mayores demandas que no se podían suplir. Los sindicatos, distritos y Estado nunca realizó los cambios necesarios. Los PDS existentes llegaron a un punto de una menor rentabilidad cuando se enfrentaron a profesores que resistían al cambio. No tenían autoridad para presionar a los profesores. Los docentes de MSU estuvo tanta presión de hacer más que obligaron un cambio en el decanato de nuestra escuela, a pesar de que Judy Lanier se quedó como presidenta del grupo Holmes. Cuando el nuevo decano no tomó el liderazgo para seguir adelante en esto, se le acabó la ímpetu y eventualmente los cambios radicales de las relaciones de la escuela de MSU se abandonó. Por tanto, al mirar a través de la historia de la formación docente en MSU desde 1976, vemos avances y retrasos. Déjenme tomar un ejemplo de lo que para mí fue un gran paso hacia adelante y también igualmente un paso hacia atrás. Al finales de los años 90, en el pic de las reformas educativas, se enseñaba y se asignaba docentes a las escuelas primarias. El hacer esto era un paso importante en brindarle a las escuelas de desarrollo profesional con las capacidades que requerían. El enseñar en las escuelas primarias y secundarias se transformó en la carga de trabajo normal de algunos de los docentes. Deborah Ball, que ahora es decana de educación en la Universidad de Ann Arbor, Michigan, es uno de los mejores ejemplos. Ella recibió sus inicios en una escuela básica en East Lansing y después siguió para sacar su máster, su magíster y doctorado de MSU. Era una excepción de la práctica no contratar nuevos docentes de los nuevos doctorados en la misma institución. Se unió a nuestra
facultad y continúo enseñándole a los niños de tercero básico en la escuela donde trabajaba, y esto continuó por varios años. Un año en cuanto a investigación grabó a su curso de tercero básico, y esto resultó como tesoro para que los estudiantes de docencia pudieran ver un ejemplo de cómo enseñarle matemáticas al tratar con niños de tercero básico e involucrarlos en discusión e indagaciones. El valor de este registro de video aumentó aún más cuando se transformó a través de los hipermedios. Esto le permitió a los usuarios buscar fácilmente a través de las lecciones cualquier tema que le interesara. Ahora, Maggie Empert hizo más o menos lo mismo cuando llegó en los años 80 en MSU, tal como Deborah Ball enseñaba matemáticas en el mismo colegio donde enseñaba Deborah, pero en su caso estaba enseñándole matemáticas a un curso de quinto básico. Toda esta experiencia de ambos docentes extraordinarios fue documentado en distintas publicaciones, y aquí pueden apreciar una de ellas que fue escrita por ambos, Maggie y Deborah. Otro docente que hizo esto fue Dan Chazen, y él lo hizo a nivel de escuela secundaria. Él tomó responsabilidad de enseñar álgebra básica a los niños de secundaria que tenían menores aptitudes de matemáticas. Él habló de esta experiencia que se llama Who Settles It. Es un libro extraordinario y habla tanto de lo que aprendió él, de esta experiencia que fue importante para él y también para la gente que lo recibió. Ahora, desde el punto de vista de la investigación y del punto de vista del impacto sobre la formación docente y la formación profesional continuada para nuestros docentes, esto se vio como un gran éxito. Ya los docentes no les solicitaban de dar por hecho lo que ellos enseñaban. Los estudiantes podían ver lo que sus instructores querían que se practicara. La visión que yo tenía en ese punto, en términos de la influencia que se tenía no solamente en nuestros programas en MSU, sino que también los programas en otras organizaciones. Y desde el año 1990 ningún miembro de la facultad en el MSU ha hecho esto, y mucho del valor de ese trabajo se ha perdido porque no hemos podido hacer un seguimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, no tengo acceso a las mentes de nuestros administradores, así que tampoco tengo una respuesta exacta a esta pregunta. Pero las razones parecen ser varias. Una era una presión cada vez mayor de la Administración Central de la Universidad de Michigan para más publicaciones de artículos del tipo convencional en publicaciones revisadas por pares. Entonces, mayor cantidad de carga laboral para poder enseñar a los profesores, los alumnos, con toda la preparación que esto implicaba, lo que hacía mucho más difícil. Y la falta también de aprecio que tuviera nuestra administración central por el valor de esto, evocaba ciertas preguntas si es que la administración central del MSU, a pesar del entusiasmo que mostraban por nuestras clasificaciones, en realidad entendían lo que estamos tratando de hacer en esta reforma. Y con un compromiso de enseñanza para la escuela secundaria o primaria en términos de los sueldos, más aún susceptible a los recortes presupuestarios cuando fue necesario. Otras universidades pares no estaban haciéndolo, y nosotros, ¿por qué entonces tendríamos que hacerlo? Esa era la mentalidad que llevó a este tipo de retroceso. Durante entonces estas 2 décadas de reforma aprendimos bastante de nuestro aprendizaje docente. La investigación en la educación docente y desarrollo profesional nos ha llevado a poder mapear cada vez más las fases
4 fases más importantes de no debemos tomar o dar nada por sentado. A la hora de hablar acerca del proceso de aprendizaje a través de estas carreras, otros conceptos también se fueron implementando. Algunos de ellos desarrollados por Sharon Feynman Nemser. Se dividieron entonces en 4 fases. La primera de ellas era el ser aprendiz de la observación. Este es uno de los mejores ejemplos de dar por sentado. Al principio se pensaba de que los profesores veían a los alumnos como una página en blanco y que estas nociones iban a ser bastante susceptibles a cambiar cuando se compararan con conocimiento experto. Pero cuando se comparó con la investigación nos dimos cuenta que toda esta tendencia a tomar esto por sentado, y nos referimos a la moldeabilidad, está equivocada. La investigación en Estados Unidos, que ya han estado al menos 12 años en la escuela antes de entrar a estos programas, tenían ideas bastante sólidas y claras de lo que se trataba esta noción y habían sido bastante resistentes al cambio. Si uno está diseñando además de estos programas, sabemos que la mayor cantidad de éxito recaía más bien en lo que significaba reconstruir y actuar con mejor visión. La siguiente fase era la etapa de preparación pre-servicio. Lo que dimos por sentado, me parece, fue la estructura del programa. Muchas veces las personas piensan como en el contenido, en los cursos y también en la experiencia práctica, ¿no es cierto? Pero eso, de hecho, no es una forma muy productiva de pensar en esto. El pensar en el contenido y en la pedagogía, en realidad, no ayuda a los alumnos a entender y a adquirir conocimiento de contenido que nos lleva a la enseñanza. Y ese tipo de dar esto por sentado, fue impugnado por Lee Schumann cuando desarrolló la idea de desarrollo de contenido pedagógico. La tercera fase es la inducción. Aquí tenemos otra área donde todo básicamente fue dado por sentado en Estados Unidos, porque los nuevos profesores ingresaban en las salas de clase completamente aislados, sin guía, ni de padres, ni de supervisores, ni de ex profesores. Y cuando empezamos incluso el primer programa de mentoreo, se concebía como una forma de entregar un apoyo emocional y asesoría o consejería técnica, y no como una manera de aprender a enseñar o ayudar a otros profesores a enseñar mejor. Y la última fase, vemos algo que me parece que todavía se toma por sentado, se da por sentado, y es la idea de que se puede dar un poco de capacitación a la gente separada de su clase y que va a tener un efecto igual en su práctica profesional. Esto sabemos que se ha probado que no es cierto, y sin embargo se sigue viendo alrededor del mundo de que sigue siendo una práctica. Para demostrar por qué esta es una idea tan poco clara, un estudio realizado por mi esposa, que es una biografía de una autobiografía, de hecho, de una profesora que trató de cambiar su práctica de una tradicional
transmisión de conocimientos a una que tuviera un enfoque un tanto distinto, centrada en el estudiante. Y a esta profesora le tomó 7 años lograr el éxito, con todos los problemas que eso implica y que se explican en detalle en esta tesis. Podemos ahora hablar de ejemplos de otros países en los que esto ha tomado tal vez menos por sentado. Y me gusta tomar ejemplos como, por ejemplo, como de China y Japón. En primer lugar, donde la enseñanza es más bien más pública, más abierta. Así que se puede discutir entre profesores y se puede identificar también qué es lo que debería estar poniendo atención y cómo podrían aprobar ciertas cosas. Hay un par de estudios de mentoreo que ven a China o Japón con interesantes observaciones. Por ejemplo, una profesora que estaba iniciando su carrera en China y después de observar una lección de un tercero, claro, se dio cuenta que no estaba bien y la volvió a enseñar entera para este estudiante. En Estados Unidos, entonces, el mentoreo, el coaching, se ha orientado más hacia ayudar a los profesores a aprender a enseñar. Y un ejemplo de esto es la práctica de la instrucción en el lugar de trabajo, en la sala de clase, en donde hay mentores en MSU, otros están haciendo pasantías en su experiencia laboral. Una vez más, mi esposa ha trabajado en esta investigación y hace unos años escribió un artículo donde hablaba con un alumno que después de una clase, Sharon pudo ingresar para ver qué es lo que había estado pensando, qué es lo que le podemos decir y qué no al alumno, y entender también dónde estaba tal estudiante. Este es un conocimiento que en realidad me parece que necesitamos todos para poder construir nosotros como educadores al mismo tiempo, y que se tiene cierto conocimiento que es más que solamente lo que uno encontraría si es que uno busca profesores eficaces. Este artículo muestra bastante bien por qué algunos buenos profesores que son de verdad eficientes y también tienen a otros en sus listados que buscan la misma excelencia. Si les parece, este es el fin de mi presentación. Me gustaría solamente decirles que este proceso continúa y tengo que admitir que una de las cosas más importantes es básicamente la Universidad de Michigan y Harvard con los proyectos que ustedes pueden haber escuchado de Teaching Works, que está bajo el liderazgo de Deborah Wall, y ahí se identifica también cuáles son las pruebas básicas y cómo nosotros podemos saber incorporar esto en los programas de educación, lo que hace una evaluación bastante exitosa de que también este tipo de estudios nos llevan a estas áreas. Esto de hecho es una corrección para nosotros, porque hemos conversado de la profesionalización esta mañana.
Yo sé que ustedes han visto el énfasis que se ha puesto en este punto en la profesionalización y en el desarrollo también de profesores que se llevan por su criterio, y hay mucha resistencia en ese caso de las técnicas específicas. Y Debe piensa también de que esto va más allá, y estoy muy bien de acuerdo con ello cuando hablamos acerca de medicina y otras técnicas también, y en el juicio clínico, en la educación, y que nos vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que estoy muy optimista sobre el futuro, porque sabemos ya bastante y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no estamos utilizando y que podemos hacerlo. Muchas gracias. Let's see if we have some questions. La pregunta es... Professor, can you hear me? Can you hear me, Professor? Can you hear me, Professor? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me, Professor? Can you hear me? No tenía el audífono En primer lugar, permítanme decir que uno de uno de los principios por los que nos guiamos en la Universidad de Michigan es hacer una distinción importante entre el aprendizaje y la educación de profesores y la práctica. Creo que la evaluación del desempeño de los profesores en la escuela es parte de esta práctica. Hay personas que están especializadas en ello. Escuché que Flowden, que va a estar aquí con nosotros, sabe bastante al respecto. Pero cuando hablamos acerca de la evaluación en el área del aprendizaje, también hablamos acerca de ayudar a los alumnos, bien digo, a aprender, a enseñar mejor, a aprender mejor. Por tanto, sabemos que es mucho más importante estos aspectos, y también es parte de lo que se espera de estos instructores de campo, estos instructores en el lugar de trabajo, en la sala de clases, cuando se observa y se trabaja con alumnos lo suficiente y cuando la práctica puede hacer una muy buena evaluación de cuánto han enseñado, cuánto han aprendido a enseñar. Okay, no further questions. Thank you very much, Professor Schuller, for his interesting speech.